Mi madre era costurera y mi padre era contable de un periódico. A los 10 años murió mi padre y me tuve que salir de estudiar para ponerme a trabajar. Trabajé de costurera, de dependienta y de telefonía. Pero como a mí me gustaban mucho los estudios, yo de noche estudiaba y yo seguía estudiando. Y me dieron una beca para la telefonía y fue como si me tocara la lotería, porque con eso pude seguir estudiando y me coloqué en el periódico La Tribuna. Y ahí fue donde a mí me empezó a gustar mucho la política y el feminismo, porque yo lo que hacía era luchar por las mujeres. Entonces me iba a los colegios de adultos a enseñar a las mujeres a leer y a escribir. Y fui la primera mujer que estuvo en el Parlamento. Y desde ahí pude luchar para que las mujeres votaran. En el 31 fuimos uno de los países pioneros que votaban las mujeres. Pero llegó la guerra civil y entonces yo me tuve que ir de España, porque si no me mataban, porque yo no convenía en España. Mis ideas no valían en España, a mí me mataban. Entonces me tuve que ir a Suiza. Y cuando llegué en Suiza, terminé mis días y nunca más volví a España, pero seguí luchando por las mujeres de España. De mis compañeras tuve que exiliarme a Estados Unidos. Allí difundí la literatura, la cultura y la lengua española. Conocí a la gran Victoria Kent. Juntas intentamos reivindicar una mayor presencia de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Por motivos de trabajo de mi padre, tuve que viajar mucho. Conocí mundo. Eso cambió mi modo de pensar, cambiaron mis pensamientos, abrió mi mente. De vuelta a España, me instalé en una residencia de escritores y de estudiantes. Allí conocí a un huésped, un tanto extraño. Además, se quejaba mucho del ruido que hacíamos en las charlas literarias. Pero era curioso, porque él pegaba su oído para escuchar mis risas. Ese compañero fiel de por vida fue el gran Nobel Juan Ramón Jiménez. Pero cuidado, que no se entiende la vida de Juan Ramón Jiménez sin mi presencia. Yo puse en marcha una obra social, Enfermeras a Domicilio. Allí visitábamos enfermos, llevamos alimentos, todo siempre gratuitamente con colaboración de médicos y sanitarios. Me considero una de las mujeres pioneras del feminismo. Fui miembro del Club del Liceo, junto a la gran Victoria Kent, Maruja Mayo, entre otras. Este es mi legado y este es el que dejo a todas estas generaciones venideras, para que el día de mañana sigan luchando como lo hicimos nosotras. Nací en 1867 en un pueblecito de Almería, aunque también soy conocida por mi seudónimo de Colombines. En mi época las mujeres no podíamos ser libres pensadoras y si queríamos que nos publicaran algo tenía que ser con mi seudónimo. Os voy a contar un poquito de mi vida. Me casé siendo una adolescente con 16 años, súper enamorada, con un señor 14 años mayor que yo de mi pueblo, en contra de la opinión de mi padre. Mi marido era escritor, impresor, trasnochador, mujeriego, maltratador, era una joyita. Mi matrimonio fue un infierno, pero lo peor de todo, lo peor que le puede pasar a una mujer es la muerte de un hijo. Yo tuve 4 hijos y 3 de ellos fallecieron siendo unos críos, unos bebés. Mi vida en esa casa era un infierno, así que yo la mayor parte del tiempo la pasaba en casa de mis padres. Allí empecé a estudiar a escondidas de mi marido y me saqué el título de magisterio. Yo cogí a mi hija y como la ley del divorcio no existía, yo cogí a mi hija y me fui a Madrid. Aquello fue la comidilla del barrio, una mujer abandona a su marido. Pues cuando llegué a Madrid empaticé mucho con la gente, las clases más desfavorecidas, mujeres, niños. Luché contra la ley para que sacáramos la ley del divorcio, por Dios.
contra la pena de muerte, para que la visibilidad de la homosexualidad es un derecho, como no, como mi amiga Clara, para que las mujeres pudiéramos votar y tuviéramos voz. Mis detractores me llamaban la Dama Roja, despectivamente, pero a mí no me molestaba, la verdad. Pues escribí cientos de relatos, de novelas cortas, cuentos. Un momentito, que se me olvidaba. Trabajé muchos años en un periódico y fui la primera mujer corresponsal de guerra. Y escribí muchas novelas, relatos, cuentos cortos, entre ellos Puñal de Claveles, basado en un hecho real que pasó en mi pueblo. Y Federico García Lorca, lo voy a decir de una forma elegante, pues se basó en mi obra para escribir Bodas de Sangre. Fallecí siendo joven, con 40 y tantos años, dando una conferencia, sufrí un infarto. Y mis compañeros de tertulias literarias y del Ateneo propusieron al gobierno de Madrid que pusieran una calle con mi nombre para ser recordada. No solo que no aceptaron, sino que se encargaron de hacer desaparecer gran parte de mi obra. De hecho, yo era una de las mujeres que encabezaba la lista negra del franquismo. Soy Ángela Ruiz, nací en Galicia, fui maestra en una escuela de niños obreros. Yo fui escritora y inventora. Yo inventé la primera enciclopedia mecánica. Yo tuve muchos sitios preparando a los trabajadores para que probaran sus exámenes. No solo hubo mujeres célebres durante este siglo, hubo muchísimas más, desde el principio de los tiempos de nuestra historia como civilización. Mujeres ocultas por el miedo al patriarcado y a los regímenes desfasados y oscuros, que no las dejaban tener ni la más mínima oportunidad de demostrar todas sus capacidades para desarrollarse como profesionales en cualquier campo. Numerarlas a todas sería imposible, nos llevaríamos aquí horas, días, semanas. Hemos mencionado algunas del siglo XIX y en el siglo XX, ¿a quién podríamos encontrarnos? Soy Eddie Lamas. Nací en Viena, aunque también obtuve la nacionalidad estadounidense. Fui actriz de cine, teatro, inventora, productora, guionista, música. Cuando era pequeña tocaba el piano y estudiaba danza. Y ya de mayor aprendí 4 idiomas. Fui una niña superdotada. Lo más importante de mi vida es que inventé un sistema de comunicación inalámbrico, que es lo que hoy conocemos como Wi-Fi. Hice uno de los primeros desnudos en el cine y el primer orgasmo que se hizo en el cine, con la película Éxtasis. Me casaron con un matrimonio de conveniencia que organizaron mis padres. Me casaron con un traficante de armas que se codeaba con Hitler y Mussolini. Mi marido no me dejaba salir de la habitación y me mantenía encerrada. Yo mientras retomaba la carrera de ingeniera y me dedicaba a hacer amigos que me iban a ayudar para ejercer de espía. Inventé un sistema de comunicación cifrado que más tarde sería los Estados Unidos y que emplearon en la Segunda Guerra Mundial. Me escapé de mi marido y huí a París. Allí conocí al director de la Metro Goldwyn Mayer y con él hice la película Sansón y Dalila. En total de mi carrera hice unas 30 o 35 películas y me concedieron la estrella en el Paseo de Hollywood. Inventé una pastilla que mezclada con el agua se convertía en Coca-Cola. El día 9 de noviembre se celebra el Día de los
inventor en Alemania en conmemoración mía, que fue el día de mi nacimiento. Me llamo Maruja Mayo. Nací en Lugo el 5 de enero de 1902. Se me conoce por ser una pintora surrealista. Estudié en Madrid y conocí allí, tuve la oportunidad de conocer a muchos artistas, actores, escritores. Estuve estudiando también la geometría y las matemáticas, algo que me serviría para después hacer mi trabajo de cerámica, porque soy escritora, pintora, ceramista y escenógrafa. Estudié todo lo que pude para poder hacer mis trabajos. Fui socia del Club Liceo Femenino de Madrid y a nosotras nos llamaban las sin sombrero. ¿Y por qué las sin sombrero? Pues las sin sombrero era porque era la forma que nosotros cogimos para hacer ver que la mujer era sumisa y estábamos debajo de un patriarcado. Me fui a París, donde cambió mi forma de pintar. Me pinté un poco más oscuro, triste. Volví a España, me puse a escribir, estuve escribiendo en varios periódicos y en Ortega y Gasset vio uno de mis cuadros que se llamaba La Verbena y fue el que me organizó la primera exposición en Madrid. En el año 36 tuve que irme como muchos de mis compañeros. Yo me fui a Portugal. Allí conocí a la que fue, bueno, quién fue no importa, fue la que me ayudó a salir de allí y a Buenos Aires, donde allí fue reconocido mi estudio, mi arte, fue reconocido fuera. Estuve por toda Latinoamérica pintando, dando conferencias. Estuve en Nueva York 10 años, donde se expusieron muchos de mis cuadros. Luego volví, en el año 1962, volví aquí, a España. Y me quedé en Madrid. Y aquí estuve trabajando, pintando, exponiendo, hasta los últimos días de mi vida. Me llamo Elena García Armada, tengo 51 años, nací en Valladolid y soy ingeniera industrial. Trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde hemos desarrollado el primer exoesqueleto biónico del mundo para niños con atrofia muscular espinal. Esta es una enfermedad degenerativa que afecta a casi 2.000 niños solo aquí en España. Soy una científica reconocida a nivel mundial. Crecí en un entorno científico, ya que mi madre era doctora en física y profesora en la universidad, y mi padre era catedrático de electromagnetismo y fundador de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones en Santander. Fui doctora en robótica. Comencé mi trayectoria profesional especializándome en diseño del robot orientados hacia la industria, hasta que en 2009 conocí a Daniela, una niña de 4 años que tras sufrir un accidente de tráfico
cayó en un estado severo de tetraplegia. A partir de entonces centré mi estudio en diseñar dispositivos aumentando las facultades físicas de las personas, contribuir a su rehabilitación y ayudar a niños con enfermedades neuromusculares degenerativas. Me llamo Gertie Cori. Nací en Praga en 1896. Soy bioquímica. Soy la tercera mujer a nivel mundial y la primera en Estados Unidos en ser galardonada con el Premio Nobel en Ciencias y la primera a nivel mundial en ser galardonada con el Premio Nobel en Medicina. Viví en una época en la que las mujeres estaban marginadas del mundo de las ciencias y tenían pocas oportunidades educativas, pero a pesar de eso realicé las pruebas de acceso y fui admitida en la Escuela de Medicina, donde posteriormente conocí a mi futuro marido, Karl Ferdinand Cori. Dado mi nacionalidad judía, nos vimos obligados durante la Segunda Guerra Mundial a emigrar a Estados Unidos, donde conseguimos la nacionalidad americana. Gracias a mi marido pude introducirme y abrirme camino en el mundo de las ciencias, trabajando junto a él, desarrollando mis dones y mis actitudes como bioquímica. En 1947 me concedieron el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento del mecanismo a través del cual el glucógeno, un derivado de la glucosa, se transforma en ácido láctico dentro del tejido muscular y es resintetizado y almacenado en el cuerpo como fuente de energía, proceso que se conoce como ciclo de Cori, que ya lleva mi nombre, claro está. También he desarrollado varios tratamientos para la diabetes, sobre todo porque mi padre la padecía. Soy una gran amante de la naturaleza. Y también en 1947 me diagnosticaron la enfermedad de mielofibrosis, que es una enfermedad mortal de la médula ósea. Pero a pesar de ello, seguiré investigando y trabajando en el estudio de la glucogénesis, o también llamadas enfermedades por almacenamiento de glucosa, hasta los últimos días de mi vida, en los que morí en el 1957, 10 años después. Soy un ejemplo de dedicación a un solo ideal, al avance de las ciencias y al beneficio de la humanidad. Este año el ramo se lo va a dar a María Hermas de Fibrojarafe porque resulta que es socia de la asociación y bueno, pues me han pedido que fuera así, tener ese detalle. Así que, Ana, te van a entregar el ramo. Y ahora yo le entrego el premio Lara Campón a Ana María Domínguez García. Soy de muy poquito hablar, los que me conocen saben que yo soy muy tímida y hablo muy poquito. Entonces, en primer lugar, quisiera agradecer al Ateneo, que junto con estas asociaciones que tanto están haciendo por el pueblo, se han acordado de mí. Que en principio, cuando me lo dijeron, yo me quedé un poco sorprendida, porque yo mi día a día es muy normalito, no hay muchas cosas que decir de mí, aunque me han puesto ahí, me ha costado trabajo perder 10 kilos y he puesto 20, eso que
Pero agradecer este gesto que la verdad me ha emocionado muchísimo. También quisiera tener presente hoy como mujer a la madre que me parió, como se dice aquí en Andalucía. Aquí es mejor que a mi madre. Y mi madre fue también una mujer adelantada a su tiempo, también me inculcó que hay que compartir, que hay que ayudar, que las familias estamos para ayudarnos, que mi madre siempre tuvo muy buena relación con sus vecinos, se adaptó siempre al lugar donde vivió. Entonces yo lo que he hecho es seguir lo que a mí me han enseñado desde niña, ¿no? a vivir de la misma manera. Y quisiera hoy dedicarle unas palabras a mi madre. En principio, a la primera que fue la que me trajo a mí. A mi madre. Te miro y no comprendo cómo he sido tan injusta, dudando de tus sentimientos, alimentando mis miedos. Pensé que no me querías, lo mismo que a mis hermanos, y sin darme cuenta me alejaba soltándome de tus manos. No entendía que tus manos me extendías para darme tu cobijo, que juntaba la noche y el día por el amor de tus hijos. Cuántos años engañada, hoy me arrepiento. El no confiar en ti me llenó de sufrimiento. En medio de tu enfermedad he sentido tu cariño. Hablando de nuestras cosas, recuerdo de cuando éramos niños. Eras una mujer valiente, luchadora, incansable. Un ejemplo para todos y la mejor de las madres. Hoy soy yo la madre. No sabes cómo te entiendo. Valoro tu desvelo y tu sufrimiento. Un beso al cielo. Buenas tardes a todos y a todas. Enhorabuena, Ana. Te felicito por tu premio. Y bueno, pues desde la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de San Juan agradecemos sobre todo al Ateneo por su labor en la promoción de la cultura en nuestro pueblo y su implicación en los temas de igualdad. Agradecerle que otorgue este premio a la mujer sanjuanera y que lo haga precisamente en este mes, en el mes de marzo. Un mes en el que el mundo entero visibiliza su lucha por la igualdad, su lucha por los derechos de la mujer, en la búsqueda de conseguir una sociedad más igualitaria y justa. También agradecer a María José, que está por ahí, aunque no la veáis, a María José Rosillo y a su equipo, a Sanarte, por su trabajo y su implicación en este momento. María José, gracias, gracias y gracias. Tienes la gran capacidad de hacer más feliz a todas aquellas personas que de alguna manera trabajan contigo. A la ganadora del sexto premio para Japón. Un aplauso para Ana María. Como veo que habéis traído el teléfono móvil, pues hacerle alguna foto, por favor. Un poquito más adelante y más al centro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.
muchísimas gracias por venir a todos y a todas. Felicidades, Ana, y muchísimas gracias.